La tormenta de nieve de enero ya había cobrado 2 días completos cuando Thomas Reed vio algo moverse cerca de la línea congelada de su cerca. Algo que no debía estar ahí. Algo que luchaba por sobrevivir contra probabilidades imposibles. En aquel desierto blanco e interminable, donde el viento aullaba como si quisiera desgarrar la tierra, una sola figura se mantenía en pie frente a la tormenta. Lo que Thomas estaba a punto de descubrir, lo cambiaría para siempre. Thomas Reed llevaba 43 años cultivando y criando ganado en Wyoming. Había sobrevivido a tormentas que enterraron tractores, a inviernos que acabaron con rebaños enteros, a fríos tan brutales que convertían el combustible en una pasta espesa. Creía que entendía el invierno. Creía haber visto lo peor. Esta tormenta le demostró que estaba equivocado. La ventisca comenzó un martes por la noche. Al principio, parecía inofensiva. Copos ligeros danzaban frente a los faros mientras regresaba del pueblo. Pero el miércoles por la mañana, casi 1 metro de nieve había devorado su rancho. El viento rugía sobre las llanuras como una criatura viva, furiosa. Para el jueves, la electricidad había desaparecido. Los caminos dejaron de existir. El silencio se apoderó de todo, roto solo por el lamento del viento. Y el crujir de los viejos edificios aplastados por el hielo. Thomas estaba solo en el rancho, con su ganado y sus perros. Logró encerrar a las reses en el granero antes de que llegara lo peor. Sus border collies, Max y Bell, permanecían junto a la estufa de leña, sintiendo el peligro en el aire. El viernes por la mañana, la tormenta seguía sin mostrar piedad. Thomas se colocó las raquetas de nieve y avanzó a la fuerza entre montículos que le llegaban a la cintura para revisar las cercas. Entonces, lo vio. Movimiento cerca de la cerca del norte. Al principio pensó que era un ciervo o un alce empujado desde las montañas. Pero al acercarse, rompiendo la costra helada con cada paso, se dio cuenta de que era mucho más grande. Un caballo estaba allí. Una yegua gris, cuyo pelaje casi se confundía con la nieve. Permanecía completamente inmóvil. La cabeza baja. El cuerpo inclinado contra el viento, como si se preparara para una batalla. Había algo extraño en su postura. Demasiado quieta. Demasiado deliberada. ¿Qué, en el nombre de Dios? Susurró Thomas, mientras el viento se llevaba sus palabras. Wyoming tenía caballos salvajes, sí, pero esta era diferente. Su crin había sido recortada alguna vez. Incluso bajo el hielo que cubría su cuerpo, Thomas podía notar que había estado bien alimentada. Este caballo había pertenecido a alguien. Alguien había cuidado de ella. Y alguien la había dejado allí para morir. Thomas la llamó. La yegua no se movió. Cuando acortó la distancia, su corazón se hundió. Sus ojos estaban nublados, completamente blancos. Era ciega. Oh, cariño, dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera? Una de sus orejas se giró hacia su voz. Pero su cuerpo permaneció rígido, anclado al suelo. Algo en su postura hizo que Thomas se moviera lentamente alrededor de ella, con cuidado de no asustarla. Y entonces, los vio. 2 cuerpos diminutos, presionados contra su vientre. Potrillos recién nacidos. Sus pelajes aún húmedos. Sus pequeños cuerpos tan juntos que parecían uno solo, como gemelos. La respiración de Thomas se detuvo. Había presenciado suficientes partos como para saber lo raro y peligroso que eran los nacimientos de gemelos. La mayoría no sobrevivía. Y estos 2 habían nacido en medio de la peor tormenta de nieve que Wyoming había visto en años. De una madre ciega. Sin refugio. Sin comida. Sin ayuda. Deberían haber estado muertos. Pero respiraban. Sus pequeños costados subían y bajaban al mismo tiempo. Su madre permanecía inmóvil, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento. No podía verlos. No podía ver la tormenta. Y aún así, se había colocado de forma perfecta para protegerlos. Las lágrimas se congelaron en las mejillas de Thomas. En todos sus años como ranchero, jamás había visto algo así. Esa yegua no podía ver a sus crías. Pero de alguna manera sabía exactamente dónde estaban. Y exactamente cómo mantenerlas con vida. Thomas no recuerda haber decidido ayudar. Su cuerpo simplemente se movió. Dejarlos allí significaba la muerte. El granero estaba a casi 300 metros, a través de la nieve profunda. Los potrillos no podían caminar esa distancia. La yegua temblaba de agotamiento. Moverla podía causar pánico. Y el pánico podía matar a los pequeños. Pero no hacer nada, no era una opción. Voy a ayudarlos, dijo con suavidad. A los 3. Se acercó despacio,
hablando para que ella pudiera seguir su voz. Cuando puso la mano sobre su cuello, la yegua se estremeció. Pero no huyó. Su cuerpo temblaba de frío y de miedo. «Estás a salvo», susurró Thomas. «Solo necesito que confíes en mí», murmuró. La ira ardía dentro de Thomas al pensar en quien la había abandonado. No se abandona a un caballo por ser ciego. No se deja a una yegua preñada para que muera congelada. Thomas se quitó el abrigo pesado y envolvió con cuidado a los dos potrillos, apretándolos juntos para darles calor. La yegua se tensó de inmediato, girando la cabeza hacia el sonido, dejando escapar un gemido suave, lleno de angustia. «Está bien», dijo Thomas rápidamente. «Están aquí, están justo aquí». Los potrillos eran diminutos. Uno, apenas más grande, tenía el pelaje gris más oscuro. El otro era pálido, casi del mismo color que su madre. Ambos tenían pequeñas estrellas blancas en la frente. Thomas tragó saliva. Sosteniendo el pequeño bulto con fuerza contra su pecho, comenzó a avanzar hacia el granero, hablando sin parar. La yegua dio un paso inseguro hacia su voz. Luego otro. Lo estaba siguiendo. Ciega, agotada y aterrada. Confiaba en un hombre que no podía ver. Paso a paso, entre el viento cortante y la nieve profunda, siguió el sonido de su voz. Cada pocos pasos, Thomas se detenía para que ella pudiera alcanzarlo y oler a sus crías. El trayecto duró casi una hora. Los brazos de Thomas ardían. Sus piernas temblaban. El viento intentaba derribarlo. Pero la yegua nunca se detuvo. Nunca se rindió. Cuando por fin llegaron al granero, Thomas empujó la puerta y la guió hacia el interior. Colocó a los potrillos sobre una gruesa cama de paja. La yegua los buscó de inmediato, tocándolos con el hocico, respirándolos profundamente. Emitió esos sonidos suaves que solo hacen las madres. Estaban vivos. Pero el peligro aún no había terminado. La yegua estaba débil y deshidratada. Los potrillos necesitaban leche pronto o no sobrevivirían la noche. Mientras la tormenta rugía afuera, Thomas trabajó con una concentración absoluta, haciendo todo lo posible para mantenerlos con vida. Cerca de la medianoche, ayudó a cada potrillo a ponerse de pie y a mamar. La yegua permaneció inmóvil todo el tiempo, confiando en él por completo. Cuando ambos finalmente lograron prenderse, Thomas escuchó como ella soltaba un largo suspiro, pesado de alivio. Se dejó caer sobre un fardo de heno, exhausto más allá de las palabras. Observó a la yegua ciega de pie sobre sus gemelos, protegiéndolos incluso ahora. Ella no podía ver la tormenta que había vencido. No podía ver al hombre que los había salvado. Pero tenía algo más fuerte que la vista. Amor. Y ese amor ya había obrado un milagro. Thomas no abandonó el granero esa noche. Durmió sentado sobre un fardo de heno, con el abrigo bien ajustado, despertando cada pocos minutos para revisar a la yegua y a sus potrillos. Afuera, el viento golpeaba las paredes del granero como si quisiera arrancarlas. Adentro, el aire estaba en calma. Solo se oía la respiración suave y los delicados sonidos de la lactancia. Por la mañana, la tormenta finalmente comenzó a ceder. Una luz pálida se filtró por las rendijas del granero. La yegua yacía de lado, su cuerpo curvado de forma protectora alrededor de sus bebés. Ambos potrillos seguían vivos. Eso, por sí solo, se sentía como un milagro. Thomas se levantó lentamente, con las articulaciones doloridas. Al moverse, las orejas de la yegua se giraron hacia él. Ya conocía sus pasos. Levantó un poco la cabeza, tranquila pero alerta. «Buenos días, hermosa», susurró Thomas. La yegua no respondió. Pero tampoco se tensó. La confianza se había instalado entre ellos durante la noche. Thomas trabajó con cuidado toda la mañana. Le llevó agua tibia en pequeñas cantidades para que no enfermara. Cepilló el hielo de su pelaje y devolvió la vida a sus músculos frotándolos con toallas. Los potrillos seguían débiles, pero mejoraban. Intentaban ponerse de pie solos, con las patas temblando como si fueran de madera. Por la tarde, Thomas supo que tenía que averiguar de dónde había salido la yegua. Desenterró su camioneta centímetro a centímetro y condujo hasta encontrar señal. Llamó primero a la veterinaria local. Ella escuchó en silencio, atónita, mientras él explicaba. «¿Potrillos gemelos?», dijo finalmente. «¿Nacidos en una tormenta, de una yegua ciega? Eso no debería ser posible». «Pero lo es», respondió Thomas, mirando hacia el granero. La veterinaria prometió ir en cuanto las carreteras se despejaran. Luego, Thomas llamó a la oficina del sheriff. Lo que escuchó hizo que la mano le temblara de rabia.
Un ranchero cercano había muerto meses atrás. Sus hijos se habían hecho cargo del lugar. Habían mencionado una yegua ciega que no podían vender. Dijeron que ellos se encargarían. Encargarse significó abandonarla en la naturaleza para que muriera. Thomas golpeó el teléfono contra la mesa. La yegua había sido desechada porque ya no era útil. Nadie sabía, ni le importaba, que estuviera preñada. Nadie se quedó para asegurarse de que muriera rápido. La dejaron congelarse sola. Excepto que, no murió. Luchó. En los días siguientes, la tormenta finalmente se rompió. El cielo se abrió. El viento cedió. La veterinaria llegó y examinó a los 3 caballos. Negó con la cabeza, incapaz de creerlo. La yegua estaba delgada y agotada, pero fuerte. Los potrillos eran pequeños, pero sanos. Sobrevivieron por ella, dijo. Nunca dejó de protegerlos. La noticia se esparció rápido. Los vecinos comenzaron a pasar. Algunos trajeron alimento. Otros solo querían ver a la yegua ciega. Y a sus potrillos milagro. Thomas observaba cómo la gente se ablandaba al verla tocar suavemente a cada uno con el hocico, contándolos sin poder verlos. Sabiendo exactamente dónde estaban. El sheriff nunca volvió a llamar. Nadie apareció para reclamarla. Legalmente, había sido abandonada. Thomas tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Ella se quedaba. La llamó Grace, porque eso era lo que había mostrado en la tormenta. Gracia bajo presión. Gracia en el sufrimiento. Gracia sin vista. Al potrillo más grande lo llamó Ope. Al más pequeño, Fight. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas, Grace se hizo más fuerte. Aprendió el granero de memoria. Caminaba con seguridad, sin chocar contra las paredes. Ope se volvió audaz y curioso. Fight permanecía cerca de su madre, silencioso, observador. Thomas empezó a pasar más tiempo en el granero que en la casa. Se sentaba con ellos. Les hablaba. Escuchaba esos sonidos suaves. La vida continuando después de haber estado tan cerca de la muerte. Una tarde, cuando la nieve comenzó a caer otra vez, Thomas se quedó observando a Grace y a sus gemelos, descansando juntos. Sintió algo moverse dentro de su pecho. Esta yegua ciega había confiado en él cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Se había enfrentado a una tormenta que debía haberla matado. Había protegido a sus crías sin ver jamás sus rostros. Y de alguna manera, al hacerlo, también lo había salvado a él. La primavera llegó lentamente a Wyoming ese año, como si la tierra misma estuviera recuperando el aliento después del largo invierno. La nieve se retiró centímetro a centímetro, dejando al descubierto la hierba marrón y el suelo aún helado. Cuando Thomas finalmente abrió la puerta del pastizal, Grace salió por primera vez desde la tormenta. Se detuvo en la entrada, sus ojos ciegos frente al mundo abierto. Levantó la cabeza y respiró profundamente. El viento era suave ahora. Sin gritos. Sin dolor. Solo espacio. Ope salió disparado primero, con las patas volando en todas direcciones. Fight lo siguió con más cuidado, alejándose solo para volver y tocar a su madre. Grace permaneció inmóvil, escuchando. Aprendiendo la forma del campo a través del sonido y del olor. Luego dio un paso lento. Y después otro. Thomas se apoyó en la cerca, con el pecho apretado. Contra toda regla de la naturaleza, los 3 estaban vivos. No solo sobreviviendo, sino prosperando. La historia de Grace y sus gemelos se extendió mucho más allá del condado. Una tarde llegó un pequeño equipo de noticias. Grabaron a Grace tranquila, mientras Ope y Fight corrían a su alrededor. Personas de todo el país vieron a la yegua ciega que había vencido una tormenta con nada más que determinación. Llegaron donaciones. Llegaron cartas de desconocidos. Thomas usó solo lo necesario para su cuidado y donó el resto a refugios de rescate de caballos. Grace había sobrevivido a la crueldad. Otros también merecían ayuda. Pasaron los años. Ope creció y se convirtió en un caballo fuerte y seguro. Fight se volvió dócil y reflexivo, siempre cerca de Grace. Ambos heredaron la calma de su madre. Grace envejeció con dignidad. Su hocico se volvió blanco. Sus pasos más lentos. Pero su presencia nunca se debilitó. Los visitantes solían preguntar cómo una yegua ciega podía vivir con tanta paz. Thomas siempre respondía lo mismo. Sabe que está a salvo, decía. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros necesita. 5 años después de la tormenta, llegó otra mañana de enero. Una nieve ligera caía en silencio afuera del granero. Thomas estaba junto a Grace,
apoyando su frente contra la de ella. Ella se inclinó hacia él, reconociéndolo solo por el tacto y el sonido. «Cambiaste mi vida», susurró. Grace respondió respirando suavemente contra su pecho. Afuera, Hope y Faith permanecían cerca. Fuertes. Hermosos. Prueba viviente de lo que el amor puede lograr. La tormenta que debía haber terminado con todo. En cambio, creó una familia. No por la vista. No por la fuerza. Sino por la decisión de no rendirse. En el momento más frío, Grace eligió mantenerse en pie. Y gracias a eso, 3 vidas fueron salvadas para siempre.